Vamos con nuestro primer invitado, que lo tenemos aquí en estudio, Camilo Charme, directora ejecutiva de Generadoras de Chile. Yo creo que partiría de lo general a lo particular, además de saludarte, ¿cómo te va, Camilo? Que nos explicaras qué es Generadoras de Chile, cómo se formó, cuáles son los objetivos, etcétera. Claro. Bueno, buenos días, Josefina, Gonzalo, gracias por recibirme en representación de Generadoras de Chile. A ver, nosotros somos un gremio que agrupa, como bien dice su nombre, a las empresas de generación eléctrica en Chile. En este momento somos 3 empresas que representan principalmente toda la variedad de visiones sobre generación, energías renovables, almacenamiento, también con energías de base, ya sean tanto... Pero son solo las grandes generadoras, ¿o no? No son estas chiquititas. ¿Cuáles son? Si son 3, las podemos nombrar, ¿no? No, son 13. 13. 13. Pero está Colbún, Engie. Sí, pero también tenemos Statkraft, Wacolda, Energex. Sí, lo que pasa es que el término grande es un poco relativo. Aquí tal vez lo más importante sí podríamos ser las empresas más sustantivas de la industria, eso sí. Con más peso específico. Con más peso específico. Es decir, nosotros somos alrededor del 80% de la industria, en cuanto a energías renovables somos alrededor del 70% de la industria y el 100% de los proyectos de almacenamiento. Entonces, estas son las empresas más institucionales, las que tienen una visión de largo plazo. Aquí solamente son empresas que construyen y operan en el largo plazo. Aquí no hay desarrolladores, por eso son las empresas institucionales las que tienen visión de largo plazo en la industria de generación. Y lo otro interesante es que aquí hay empresas que son tanto nacionales como extranjeras, y lo otro también no deja de ser interesante es que hay empresas privadas, pero también empresas públicas. En Generadores de Chile hay 4 empresas públicas, ¿verdad? La empresa pública noruega, la italiana, la francesa, hay empresas públicas chinas. Pero empresas públicas extranjeras. Sí, claro. No, pero eso es no tenemos empresas públicas chilenas en tema de electricidad hoy al menos. No hay empresas, más allá de tal vez alguna otra idea que no es parte de nuestra cultura de organización industrial. Pero eso no deja de ser interesante porque en el directorio que están representados cada una de estas empresas, con una empresa un voto, las visiones se importan y esas visiones se discuten en el directorio y por lo tanto los acuerdos que hay en este directorio representan, ¿verdad?, el mejor acuerdo de estas visiones. Entonces, por eso también hay que destacar estas singularidades de cada una. ¿Y qué es lo que nosotros estamos? Bueno, nosotros estamos promoviendo, ¿verdad?, la transición energética, que como ustedes bien saben, por un lado es cómo lograr que Chile siga avanzando en tener más, pero también mejor energía renovable, principalmente en base a energía solar, eólica, y ahora viene una buena ola de inversión, que es importante, inversión nueva en sistemas de almacenamiento, principalmente en baterías, pero también otras tecnologías. Y por otro lado, esta industria, y ahí yo me siento bastante orgulloso de representarla, es la industria que hizo un acuerdo público-privado de decirle al gobierno el año 2019, mire, nosotros estamos dispuestos a nuestro cargo y costo retirar programadamente todas las centrales de carbón que hay en Chile. Originalmente la fecha es 2040, pero la verdad que las propias empresas han ido tomando decisiones de ir acelerando ese retiro, y eso es una muy buena señal. Y la gran diferencia es que en otros países ese retiro o ha sido a cuenta de las tarifas de los clientes o ha sido a cuenta del fisco. En el caso chileno ha sido a cargo de la propia industria. Y eso también es una señal del compromiso que tiene esta industria con el desarrollo, ¿verdad?, de nuestro país. Una industria que está bien desafiada, hay que decirlo ahora, sobre todo por el tema regulatorio, respecto sobre todo a cómo se va a pagar este subsidio a la electricidad producto del alza de las tarifas. Se ha hablado, hay distintos proyectos, hay uno que nos los toca directamente a ustedes que tiene relación con esto de los PMGD, pero también en la regulación incluye un alza de impuestos, entiendo que verdes, a las generadoras más tradicionales como las que tú representas. Claro. Ahora, de tradicional tenemos poco, porque nosotros somos los que estamos más innovando en energía. Con tradicional no me refiero a que no hacen ni una cuestión y son fome. Claro, de hecho, fome, nada. Oye, no, pero yendo al punto, efectivamente, tú lo señalas, nos enfrentamos nuevamente a un proyecto de ley. A ver, esto tiene historia, y la historia que importa. Esto comienza el año 2019 con una ley que, ¿verdad?, congeló los precios de los contratos. Y ese costo, en esa ley del año 2019, lo asumió la industria de generación. Congeló los precios de los clientes, digamos. Claro, porque aquí las empresas de generación tienen 3 formas de vender su energía. Es decir, una a través de licitaciones que dirige el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Energía.
Tú compites internacionalmente y te adjudicas contratos. Y eso van para los clientes regulados, es decir, todos nosotros en nuestras residencias. El otro es, obviamente, los contratos bilaterales, que se denominan libres, en donde una empresa con una empresa de generación, en igualdad de condiciones, hace contratos. Y lo otro es lo que se llama el mercado spot, que son las transacciones, ¿verdad?, en operación real de la energía entre las empresas que tienen más energía y las empresas que están deficitarias, porque a veces, por decisión comercial, tú puedes hacer estos juegos, y eso es válido. La ley del 2019 y las sucesivas lo que hicieron fue congelar los precios de los contratos para clientes libres, es decir, estos contratos que se adjudicaron en licitaciones por el Estado de Chile. Y en esa época, 2019, fue antes de la pandemia. Fue para el estallido social. Claro, pero después se mantuvo también por la pandemia. ¿Pero qué causa eso? Claro, es una distorsión, porque a ti tú tenías un contrato que se tenía que actualizar cada semestre, estaba congelado, y las empresas tuvieron que ir a financiar esa diferencia. En el primer bloque, el costo financiero para la industria de generación fue de $400 millones. ¿Qué es el primer bloque? Esta ley del año 2019, que es conocida como el PEC 1. Porque además esa ley fue bastante dura. Dijo, mira, yo te voy a congelar el precio del contrato, pero además no te voy a reconocer en principio ni reajustes ni intereses. Y solamente a partir del año 25 te voy a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas? Fueron a hablar con el sistema financiero. Mira, yo necesito esta liquidez porque las empresas tienen que primero pagar sus deudas con las propias bancos, pagar sueldo. Oye, y otra cosa, pagar las condiciones que impone el mismo Estado de Chile en las resoluciones de calificación ambiental. Si todas esas condiciones hay que pagar. Hacer CAPEX, claro. Y además tienes que tener otra parte, ¿verdad? Como tú dices, para el nuevo CAPEX, para tus nuevas inversiones. Claro. Y además tienes que plantas en operación, entonces también tienes que destinar el OPEX. Entonces, todo eso a ti te restringen, te vas a financiar. Y eso está así. Lamentablemente, el año 2022 se dictó una segunda ley de congelamiento. Pero no contento con eso, este año se publicó una tercera ley que venía supuestamente a reconocer que ya las leyes de congelamiento no podían seguir. Se reconoce la deuda total con el bloque, que son alrededor de $5.500 millones. ¿Hasta cuándo aguantaba esta cuestión? Claro, porque ese es el tema, es que no podía seguir aguantando. Porque quebrar el sistema nomás. Quebrar el sistema y la confianza con el sistema. Que tal vez la confianza con los inversionistas. Ahora, ¿cuál fue la sorpresa? Es que en mayo nos dicen, oigan, ¿saben qué? La ley de abril no nos alcanza. Y ahora tenemos que presentar otro proyecto de ley. Entonces nosotros dijimos, pero esto es muy curioso, porque en abril, ¿verdad?, se publica una ley que por un lado reconoce, pero también se crea un subsidio, y los informes financieros del Ministerio de Hacienda dicen, mira, con el dinero que está acá se pueden cubrir hasta 1,5 millones de familias. Claro, se aprobó con bastante mayoría. Mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado, y la discusión fue larga. Si nosotros empezamos a discutir este proyecto de ley en julio del año pasado, y se publica en abril, hubo comisiones técnicas, estuvieron los asesores parlamentarios. Parece que nadie se dio cuenta muy bien lo que estaban aprobando. Eso fue lo que dijeron después. Claro, pero ahí nosotros como administrados tenemos, ¿verdad?, como principio, confiamos en que las actuaciones de la autoridad son responsables, son informadas, son transparentes. Nosotros aquí somos tomadores de decisiones. Ya, ¿y qué está la cosa ahora? Bueno, está aquí, se presentó el proyecto en el 26 de agosto, después de 3 meses de una denominada mesa técnica, que nosotros estamos un poco defraudados, porque fuimos a dar nuestros puntos de vista, fuimos con nuestra visión, pero el proyecto de ley es más o menos lo mismo que el Ministerio de Energía nos dijo el primer día que nos sentamos. Entonces nos preguntamos, ¿para qué invertimos 3 meses de trabajo si el proyecto de ley sigue el mismo? Claro. Ahora, y los pilares son curiosos, porque el proyecto por un lado dice, mira, el deseo es ir a subsidiar ahora ya no 1,5 millones de familias, que estaba informado por Hacienda en la ley anterior, sino queremos triplicarlo, lo queremos llevar a 4.7 millones de familias. Eso estamos hablando de 13 millones de chilenos más o menos, en un país que tiene 19, y en Chile que tiene las condiciones. Y ahí vienen cosas curiosas. El Ministerio está diciendo cosas muy curiosas. Dice, mire, nosotros lo vamos a hacer, pero reconocemos que en el presupuesto de la nación no hay dinero, pero queremos aumentar el subsidio. Entonces, esa es la primera contradicción. Usted quiere lograr un objetivo de política pública, pero al mismo tiempo dice que no hay dinero. Y después dicen otra cosa. Bueno, pero nosotros la plata la vamos a sacar de algún lado. Expresión que no ayuda mucho al diálogo. Y después dice, ¿dónde la vamos a sacar? Bueno, identificamos 2 sectores económicos que nos, ¿verdad? Por un lado, centrales que tienen una historia, ¿verdad? Son centrales que producen efectivamente con carbón, y a ellos los vamos a gravar nuevamente, pero le vamos a aumentar el impuesto en un 100%. Es decir, ustedes pagaron un impuesto, se lo vamos a duplicar.
sin ninguna otra razón que necesitamos recaudar. Y claro, y agarraron otro grupo que son los medios de generación distribuida y dijeron, ya ustedes, que también vimos que tenían unas ciertas utilidades, les vamos a hacer un descreme y vamos a tomar esa parte que nosotros consideramos que es extraordinaria y la vamos a llevar también, ¿por qué? Porque necesitamos recaudar. Entonces uno se pregunta, esto no es una ley del sector eléctrico, esto no es una ley que crea valor, esto es una ley experimento tributario, ¿verdad? Se fijó por un lado una idea de necesidad pública que no estaba bien justificado y después se identificó a dos sectores y se les grabó extraordinariamente. ¿Y no hay ahí un problema constitucional porque en Chile no existen los impuestos para temas específicos? Con destino específico. Sí. Bueno, eso fue precisamente uno de los temas que en el Congreso se va a tener que conversar, dialogar y discutir. Y ahora también el Ministerio ha dicho que, y eso es interesante, que esto ya no es una discusión técnica, que esto no es una discusión jurídica, que esto es una discusión política. Bueno, nosotros obviamente somos un gremio y nosotros hablamos con argumentos técnicos, con argumentos económicos. La política está en el Congreso, está en el gobierno. Pero lo que sí vemos como riesgo que un modelo como este, el día de mañana puede ser aplicado a cualquier sector económico. Sí. Es decir, el día de mañana se identifica otro sector económico, se crea una necesidad pública y después se dice que este sector económico tiene una cierta rentabilidad y yo quiero participar directamente a través de un cargo extraordinario que son tributos. Digámoslo como son tributos. Y ahí, entonces la pregunta es, ¿para qué tenemos el sistema tributario general? Si las empresas pagan impuestos, pagan su global complementario, pagan sus contribuciones, ¿verdad? Y además hacen los otros aportes a través de las resoluciones de calificación ambiental. Entonces, en ese sentido, obviamente que este proyecto no es lo que esperaba la industria, no es un proyecto que cree condiciones para desarrollar más la industria, es un proyecto que extrae riqueza sin crear valor. ¿Y en qué está la cosa? Bueno, está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Minería y Energía, se va a reactivar la discusión el 25 de septiembre. Nosotros obviamente vamos a llevar nuestros argumentos, particularmente sobre impuesto verde. De partida es falaz que sea impuesto verde, porque lo curioso es que el proyecto de ley lo que dice, mire, a las centrales que ya están operando, es decir, porque Chile no está construyendo nuevas centrales, como les dije, nosotros estamos retirando. Las que ya existen. Las que ya existen, como las tenemos identificadas, le vamos a duplicar el impuesto de la noche a la mañana, sin curva de crecimiento. Se duplica al día siguiente que se publica la ley. Pero además queremos que estas centrales funcionen y operen más, porque entre más operen, más cobro impuestos, que es totalmente contrasentivo a la política pública. Claro, no les conviene que tú cierres esa central a carbón, por ejemplo. Entonces, el proyecto de ley tiene dos cosas bien curiosas. Una que dice, mire, además usted no puede presentar compensaciones ambientales, que son los offset famosos, lo prohíbe por ley, cosa que también es muy curioso y estamos analizando la juridicidad de esa medida. Y además dice, usted tampoco puede indexar este sobrecosto a los precios. Eso es intervenir directamente en los contratos que legítimamente las empresas, tanto los con clientes regulados como expropiatorio, ¿no? Claro, pero esto se va a judicializar, pues hay muchas empresas extranjeras ahí. Pero claro, sí, y se lo hemos dicho. Ahora, la otra contradicción, Josefina, es que además venimos conversando durante 10 meses con el Ministerio de Hacienda el impuesto verde, el verdadero, que es el correctivo, que es el impuesto, se incluye en el precio de la energía y por lo tanto el coordinador, como el precio está más alto, lo opera menos la central. Y además con una curva razonable de crecimiento para que no haya un shock de precios. Porque en el caso de los impuestos para clientes libres, ahí hay un pass-through. Es decir, el contrato dice, mire, si yo tengo más costo de operación, el cliente va a tener que pagar más. ¿Y quién es el cliente libre? Son las medianas empresas, son las empresas manufactureras o también la minería. Entonces estamos haciendo un impuesto igual regresivo porque al final nuestro sistema productivo va a ser más caro al final del día. Sí. Entonces es como engañarse en el solidario este juego. Y son movimientos de plata entre un sector y otro lo que se está haciendo. Claro, entonces la duda es, la otra contradicción con la política medioambiental, hemos conversado, y esto es una política de Estado, queremos retirar las centrales de carbón y incorporar más energía renovable al almacenamiento. Este proyecto de ley lo que te dice, no, déjamela aquí y ojalá que el coordinador te haga funcionar más. Ahora, para que es yo transitorio. Eso es interesante, transitorio. Por 3 años dice, ¿verdad? Sí. Pero esa transitoriedad es una ley. Entonces otra ley podría cambiar esa transitoriedad. Por eso que nosotros decimos que en verdad ese concepto de transitorio no es tal. No, si los impuestos no existen. Camilo Charme, director ejecutivo de Generadores Chile. Muchísimas gracias, Camilo, por esta conversación. Gracias, Camilo. Gracias a ustedes por tenernos acá. Hasta luego.
después nos quejamos porque las cosas no se hacen bien.